El presente material está dirigido para estudiantes del cuarto módulo del Bachillerato Integral Comunitario de Santiago Chuapan. Como parte de la unidad de contenido de Historia de México 2, vamos a hablar de el cardenismo. ¿Qué fue el cardenismo? Se le conoce como tal a las políticas económicas, sociales, educativas, de gobierno que utilizó el general Lázaro Cárdenas durante su mandato, que fue de 1934 a 1940. El general Lázaro Cárdenas fue un militar activo durante la Guerra de la Revolución Mexicana, fue militante del Partido Nacional Revolucionario, que era el partido oficial, gobernador de su estado natal Michoacán, y presidente de México de 1934 a 1940, como ya lo habíamos mencionado. Su gobierno estuvo bajo un plan sexenal, fue el primer presidente de México que gobernara constitucionalmente durante un periodo de 6 años, ya que hasta 1928 la Constitución establecía que el presidente de la República solo duraría en su encargo 4 años. El petróleo. Fue así como el petróleo, siendo ahora de la nación, debería de crear una institución que se encargara de administrar los bienes para la extracción y el procesamiento del petróleo. Así fue como nace Pemex, lo que conocemos actualmente como Pemex, una empresa del gobierno y de la nación. Sin embargo, no fue fácil, ya que los países de donde provenía el capital de las empresas extranjeras presionaron al gobierno mexicano para que le pagara a sus empresas. Tal fue el caso de Inglaterra, que amenazó con bloquear a México si no se le indemnizaba de manera correcta a sus empresas, que en este caso pedían pues una cantidad bastante elevada. Sin embargo, favoreció a la política del general Lázaro Cárdenas la aceptación de Estados Unidos, ya que, si recordamos, estábamos propensos a iniciar con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba un aliado que le pudiera proveer de petróleo sobre todo, y por eso pues Estados Unidos respaldó la decisión de México en la nacionalización del petróleo. Otro de los puntos importantes que consideró Lázaro Cárdenas estratégico para sustentar la economía del país fue nacionalizar la industria ferrocarrilera. Es decir, también esta industria estaba en manos de los particulares, de las empresas. Lo que hace Lázaro Cárdenas es convertirlas a propiedad de la nación que administraría el gobierno. Para esto pues también tuvo que indemnizarlo. Esta expropiación o nacionalización de la industria ferrocarrilera favoreció para que el gobierno administrara ahora la cuestión del transporte de personas y de mercancías en todo el país. Lázaro Cárdenas también es recordado por su política agrarista. Fue uno de los temas centrales dentro de su plan sexenal o de su estrategia de gobierno. Lázaro Cárdenas fue el presidente que llevó a cabo el mayor reparto agrario en toda la historia de México. Era una de las materias pendientes de la Revolución Mexicana. Muchos campesinos habían participado en la Revolución Mexicana porque tenían la esperanza de que cuando ésta triunfara se les repartiera tierras. Pasaron muchos años y varios gobiernos hasta con Lázaro Cárdenas para que éste pudiera realizar la mayor cantidad de reparto de tierras a través de la dotación a los ejidos y de la restitución a las comunidades agrarias. Ahí tienen ustedes las cifras que pueden revisar de manera más puntual. También durante su periodo de gobierno, Lázaro Cárdenas impulsó para que esos ejidos se convirtieran en proyectos productivos. Para eso estuvo de la mano con su política financiera. Creó instituciones bancarias y de crédito que otorgarían préstamos
a los ejidos para que estos pudieran industrializar la producción agrícola y con eso incrementar el crecimiento económico del país. Económico y sobre todo productivo. De los principales bancos que se crearon fue el Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banobras, son algunos de los ejemplos. Sin embargo, su política de Lázaro Cárdenas estuvo enfocado a no a darles dinero, sino a darles crédito para que ellos pudieran producir y una vez que produjeran, pudieran restituir ese dinero a las instituciones que le otorgaban dicho crédito. Con Lázaro Cárdenas también vamos a ver que tuvo bastante impacto en la cuestión educativa. Lázaro Cárdenas desde su gobierno se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierda que propuso una educación socialista, ¿no? Le apostó bastante por la creación de las escuelas rurales, trató de unificar y de crear una identidad nacional. En los libros de textos gratuitos se sustituyó las imágenes de niños bien güeritos, altos, por la imagen de niños campesinos en el campo con su libro y con la idea de aprender. Fue uno de los principales impulsores de la escuela rural porque creía que la educación socialista debería ser la base para construir otro tipo de nación. También le apostó bastante a que el país necesitaba tecnificarse, necesitaba la cuestión tecnológica y le hacía falta una escuela importante en tecnología y fue el impulsor y el creador del Instituto Politécnico Nacional, cuya finalidad era principalmente crear ingenieros que pudieran revolucionar el campo, revolucionar la industria mexicana, ¿no? Entonces, pues Lázaro Cárdenas también fue un impulsor fundamental de la educación en nuestro país, de la educación moderna de nuestro país. Lázaro Cárdenas tuvo éxito en toda su política porque fue bastante inteligente, pudo hacer que los líderes sindicales estuvieran de acuerdo con las políticas de gobierno que implementaba desde el presidente. Eso hizo que todos los sindicatos estuvieran subordinados a la voluntad del gobierno, ¿no? Eso le permitió llevar a cabo todas sus políticas de nacionalización de los ferrocarriles, del petróleo, porque la parte sindical, la parte de los trabajadores estaba del lado del gobierno, lo que hizo más fácil doblegar a los patrones que eran empresas extranjeras. En su política exterior, Lázaro Cárdenas se mantuvo neutral durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se adhirieron a los aliados, ya casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El cardenismo, el gobierno de Lázaro Cárdenas, sienta las bases para el desarrollo del país en esa coyuntura política, donde pues estaba la Segunda Guerra Mundial, que favoreció bastante a México porque impulsó su economía agrícola, básicamente porque proveyó a Estados Unidos de todo lo necesario para que Estados Unidos pudiera enfocar todas sus fuerzas en la guerra. Espero que haya quedado entendido este tema. Por mi parte, jóvenes, es todo. Estén pendientes de las actividades que se les vaya indicando en el grupo correspondiente. Gracias, hasta la próxima.